¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Bueno, en la otra red social, ¿vale? He subido en plan, ¿sabéis que subo vídeos de estos? En plan, los que subo aquí, pues yo subo como cachitos en la otra red social, pues para difundirlos un poquillo, ¿vale? Pero como que yo resido aquí. ¿Qué pasa? Que con unas reflexiones que había puesto, pues había mazo peña comentando y lo que me he dado cuenta es que las personas que ven como más interesante mis reflexiones, si yo me meto en su perfil, son personas súper emprendedoras, que se le ocurran un montón, que hacen un montón de cosas, etcétera. Y luego las personas que decían, ¡buah, qué tontería! Como, ¡buah, qué simple! Y cosas así, luego te metes en sus perfiles, los que lo tienen público, que la mayoría no, porque las personas que insultan normalmente suelen tener la red social en privado porque tienen miedo de que los demás sean como ellos son con ellos, entonces no se atreven a exponerse. Pero bueno, en los que he conseguido meterme de público, son personas realmente como mucho más simples. ¿Qué pasa con esto? Que lo que me he dado cuenta es que al final cada persona, tú tienes un estímulo, ¿vale? Y entonces cada persona lo que le llega de ese estímulo, pues imagínate un vídeo de una reflexión o lo que sea, se nutre al nivel de profundidad que su mente ha llegado. Si tú has llegado a un desbloqueo de conciencia -5, pues cuando ves un vídeo lo entiendes hasta el nivel de -5. Si tú llegas al nivel de conciencia -2, pues lo mismo dices, ¡buah! Qué tontería, qué simple, ¿no? Como para mí el resumen es como, qué tontería, dicen los tontos, porque al final es lo único que ellos pueden ver. Por ejemplo, chavales, cuando somos pequeños, ¿nos ha pasado que leéis El Principito o algún libro de esos que es como que tú coges un libro que lees de pequeño y te gusta, pero te gusta porque tú como que ves la historia de aventura, el cuento y simplemente lo que va pasando? Como por ejemplo en Netflix la serie de Midnight Gospel, que está como lo visual, que es como lo de la acción, ¿no? Lo de la aventura, y luego está lo auditivo, que es lo de filosófico. Pues si tú coges un libro de un niño pequeño, o sea, que leías tú de pequeñito, pues como que lo lees ahora, por rollo El Principito o cualquiera, y ya de repente es como, wow, porque ya sabes toda la sabiduría, la moraleja, ya no ves solamente la historia, ya no es un libro como plano, ¿sabes? Realmente tú, ante el mismo estímulo, incluso las palabras, claro, una palabra para ti, cuando no sabes mucho, no has vivido muchas cosas, sea porque seas pequeño o sea porque seas mayor, pero no avances en tu vida, hagas siempre lo mismo, te relaciones con las mismas personas y entonces al final tu expansión de conciencia se para y al final va para abajo, porque eso hay que echarle un poco de ganas, si no va para abajo, chavales. Llega un punto que hay que tener más estímulos porque el cuerpo tienes que ayudarle un poco también, incluido el cerebro también, pues hacer gimnasia mental, ¿no? Pues llega un punto que es como que si tú ves algo y no vas avanzando en tu vida, tú no vas a ver un nivel de profundidad de esa palabra porque no va a significar nada, ¿sabes? Yo, por ejemplo, leo una palabra en un libro y por muy simple que sea el libro, esa palabra para mí tiene mucha profundidad porque pues porque yo he viajado un montón y entonces esa palabra me recuerda a un montón de experiencias que yo he vivido, tiene un significado a través de la experiencia. Seguro que vosotros también, chavales, en plan, si habéis, yo digo viajado porque es mi caso, pero yo que sé, o a lo mejor mujeres, pues, sido madres teniendo un parto o cosas así que digas, ¡buah! ¿Sabes? Como experiencias que son como, yo que sé, como a través del ser que te... O sea, yo es lo que os digo, que la sabiduría del universo está como en medio, ¿vale? Y cada persona estamos aquí como una estrellita y tú tienes que ir viviendo las experiencias de tu vida para llegar hasta aquí. Pues a lo mejor una mujer es un parto, tu amigo, el que estuvo enganchado a las sustancias, llega a la misma sabiduría, pues porque tocó fondo y tal. Otra amiga tuya, pues resulta que sufrió un maltrato y luego a raíz de eso se dio cuenta de X cosa y llegó aquí, ¿vale? Como que al final cada persona vamos experimentando cosas diferentes para llegar a la sabiduría, como al centro del universo, ¿vale? A nivel del conocimiento. Entonces, cuando alguien te dice cualquier cosa, al final la lectura que tú haces te define a tu nivel de profundidad. Cuando tú dices que algo no tiene profundidad, normalmente es porque tú careces de ella y aún no eres capaz de exprimir todo. Y casualmente las personas que más interesantes o con más profundidad ven pues otras reflexiones, no te lo digo porque sean los míos, puedes coger otro ejemplo tuyo, seguro que hay alguien que te ha puesto alguna crítica,
Y dices, casualmente las personas que critican más son las personas como más pobres de mente, porque claro, como ellas no tienen un nivel de conciencia avanzado, porque no lo ejercitan, porque no quieren, porque aquí hay libre albedrío y cada uno hacemos lo que queremos, pues al final, claro, si tengo dos niveles de conciencia bajados, pues yo veo el mundo hasta el nivel -2. Es como si te vas quitando como, como velos, un velo, otro velo. Entonces, si tienes como 30 velos, pues dices, buah, es que no veo nada. Y cualquier cosa que tú le enseñes a una persona que tiene 30 velos, te dice, si es que eso no es nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no ve. Y entonces, como no ven, en vez de darse cuenta de que no ven, sienten que su estado, o sea, confunden el estado de percepción con el objeto en sí y con lo que están viendo. Y entonces ponen esa ceguera en que carece de valor lo que están viendo. Mientras que si tú has llegado a unos niveles de profundidad mayor, es como te quitas un velo, te quitas otro velo, e incluso la misma cosa la vas a ver como, wow. De hecho, seguro que si habéis ido a un lugar, a mí me pasó el otro día, en plan, mis abuelos tenían una casa en el Escorial, ¿vale? Y yo no iba desde hacía 20 años, no lo sé, desde pequeñita. ¿Y qué pasa? Que yo recordaba como, buah, como muy mágico todo. Y fui y me dio la misma sensación, todo muy mágico, pero me pasó que también te puede pasar al revés. Yo lo recordaba todo muy grande, muy alto, y pues no es grande y no es alto, era yo que era pequeñita. Y yo recordaba como todo, pues eso, un parque y un jardín enorme, luego me he dado cuenta de que no es tan enorme. Al final, tú ves todo desde el estado de conciencia que tú tengas en este momento. A mí, chavales, me gustaba mucho y lo recuerdo como con asombro alegre porque me encantaba. Se me olvidaba como las zonas de la casa, que ya ves tú que es una casa muy pequeñita, circular y que no tiene más que salón y una habitación y otra entre medias. Pero para mí se me olvidaba que existía una habitación, seguro que te ha pasado en casa de tus abuelos o algo, que como que cada cacho en pequeñito es como, pues como cuando jugabais al Monkey Island, que estás como si fuera un escape room, ¿no? Estás en una zona y ves una pantalla y es solamente eso con las cosas que hay ahí. Cuando eres pequeñito es como todo un videojuego. Estás en una pantalla, te enfocas y es solo eso. Y luego te llevan a otro sitio y es solo eso. Pues a mí lo que me gustaba mucho era salir como hacia la terraza, bueno, es un balcón realmente muy largo, y me gustaba mucho porque hacía calor y la terraza es de gotelé, coger el spray de agua y empezar a hacer dibujos y escribir en la pared. Pues eso, que es como, qué simple. Como yo era una niña, como yo era pequeña, era como, ¡guau! Porque veía que lo que yo tenía en la cabeza tenía un impacto en lo externo y yo podía hacer el dibujo que yo tenía en la cabeza. Entonces a mí eso me re que te encantaba. Entonces, por eso te digo, como tú estás en un estado de magia, de creación, pues eso es lo que tú ves. Si yo ahora hubiera hecho el sprite, pues yo no hubiera sentido ese estado de magia y de creación, porque yo ya no es el estado en el que estoy con respecto a esa experiencia. Así que bueno, chavales, simplemente este es un vídeo un poco de todo un poco, de anécdotas personales, tanto de adulta como de niña, pero que si sois emprendedores o emprendedoras y lanzáis una creación, a mí, por ejemplo, lo que me sirve mucho es cuando alguien pone algo como, si es un negativo, como una crítica así de estos aquí que parecen de Harvard, y dices, bueno, vete a tu casa, pero bueno, sin más, vale, puede que sea hasta lógico. Pero lo típico de, guau, qué tontería, o guay, y para eso haces una reflexión, o cosas como que te intentan mermar. Yo, si veo que viene de personas muy pobres, digo, es normal que vean pobre el contenido cuando tú, tus gafas, ¿no? Tu filtro, si es rojo, vas a ver rojo. Entonces, ves pobre el contenido porque es pobre la persona. En cambio, si a alguien de repente le parece interesante o hace buenos aportes y es una persona que es emprendedora, que está activa, a mí eso me reafirma a que lo estoy haciendo bien. Es verdad que no tienes que poner como el punto de referencia de qué te dicen otras personas porque entonces estás vendido. Pero sinceramente, chavales, siendo humano, siempre al final vas viendo un poco cómo las personas integran tu mensaje, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sigo hablando y sigo haciendo vídeos, pero es verdad que me gusta que se me entienda. A todos nos gusta que la intención con la que hacemos un vídeo sea con la que llega o que el mensaje que queremos expresar y que sentimos sea el que el otro percibe. Eso es imposible porque cada persona solo va a percibir el mensaje que está capacitado para percibir en ese momento de su vida. ¿Sabes? Yo hay veces que hay cosas que me he opuesto o no las he entendido y años después habiendo experimentado, no por el tiempo, sino porque he vivido X experiencias,
y ya he entendido cosas de hace muchísimos años a las que a lo mejor yo me opuse mucho o dije, qué loca esa chica haciendo tal, y luego digo, anda, seguro que os ha pasado, chavales, que habéis metido mazo caña con algo y luego de repente lo experimentas y ya como que la vida te pone siempre en el otro rol para que tú entiendas como todas las experiencias del ser humano, siempre nos vamos cambiando de rol. Entonces, a mí me reafirma mucho, si sois emprendedores o emprendedoras, decir que solo tengo un vídeo de cómo lidiar con las críticas que está subido, si dais a los más antiguos, creo que es el segundo que subí, como hace 2 años o así, que está bastante ordenado de cómo lidiar con las críticas. Yo cuando me abrí la página azul, el Only, que me criticó un montón mi antiguo entorno, en plan mucho, 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 y fue bastante hardcore y duro porque yo nunca había recibido tanto machaque y de personas conocidas a las que se supone que pues yo tenía aprecio y ellas a mí también. Y entonces al final a mí lo que me servía es que si alguien te critica, pero tú no quieres esa vida, como que te está reafirmando a que lo estás haciendo bien. Y si la gente que te envalentona son personas que tú admiras, pues es como, vale, eso es que lo estoy haciendo bien. El problema, lo que tendréis que preocuparos es si alguien que no te gusta su vida te aplaude y si personas que tú admiran te meten caña. Eso ya es decir, oye, yo voy a seguir con lo mío, pero a lo mejor me estoy desviando un poquito. Pero bueno, siempre el foco tenéis que ser vosotros. Así que bueno, simplemente son pequeños tips para llevar un poquito mejor la exposición y el tema de la presión, porque al fin y al cabo todo el mundo que se expone y hace vídeos, si tú quieres que tu emprendimiento vaya bien, es porque lo va a ver más gente y si lo va a ver más gente va a haber más tontos. Eso es así. Así que un besito, chavales, os quiero mucho y nada, pues tanto si tenéis un trabajo, un empleo, un emprendimiento o lo que sea, o las dos cosas como yo y como la mayoría de la gente, pues nada, a dar caña en el trabajo y el tiempo que nos quede con el emprendimiento para así poder vivir en Miami en una mansión en el agua. Un besito, guapos, os quiero mucho.